Aquí estoy. Quiero servirte con mi vida. Todos los días. Hacer tu voluntad hasta la eternidad. Bienvenidos, queridos hermanos. Les damos la bienvenida a este su espacio, Educando en la Fe. Un programa producido por la Oficina Diocesana de Educación Católica de Arequipa. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Queridos hermanos en Cristo Jesús, sean bienvenidos a su espacio, Educando en la Fe. Reciban un afectuoso saludo de la Oficina Diocesana de Educación Católica de Arequipa. Quien les habla, el profesor Aldo Manuel Arenas Cojoma, los acompañará en el trabajo del día de hoy. Hoy, como siempre, nos reunimos para aprender un poco más sobre nuestra fe, sobre nuestra Iglesia Católica. Hoy tocaremos un tema muy interesante. Fortalecemos nuestra fe con las oraciones del cristiano. La oración del cristiano. Con un amigo o una amiga de verdad solemos mantener conversaciones sinceras, porque sabemos que sea lo que sea que queramos de contarle, pedirle o agradecerle, siempre nos escuchará. Y sabemos también que siempre tendrá una palabra para decirnos, que será muchas veces la palabra que más nos conviene escuchar en ese momento. Los cristianos, siguiendo el ejemplo de Jesús, que oraba muy a menudo al Padre, rezamos personal y comunitariamente a Dios, con la confianza de sabernos hijos amados. Jesús enseñó a rezar a sus discípulos. Los discípulos de Jesús debían de quedar tan asombrados de la frecuencia y la intensidad con que rezaba Jesús, que le pidieron que les enseñara también a ellos. La respuesta de Jesús fue la oración que hoy es común a todos los cristianos, el Padre Nuestro. Vamos a fijarnos en lo que contiene esta plegaria. Primero, Jesús enseña a los apóstoles a comunicarse con Dios como Padre, de modo que ante todo se consideren próximos a Él, ya que son hijos de Dios. También Jesús desea que la voluntad de Dios, es decir, su reinado, esté entre ellos y que se comprometan a hacerla presente. Asimismo, rezar es para Jesús algo que siempre conduce a un compromiso con quien padece o con quien necesita una mano. Esto lo expresa con la imagen del pan de cada día, el pan que sabe mejor si es compartido con los demás. Asimismo, rezar es para Jesús un compromiso de perdón, de reconciliación y una ocasión para pedir la fuerza necesaria para superar las dificultades. La oración personal y comunitaria. Siguiendo el ejemplo de Jesús, hacer oración es pues poner la vida de cada día ante Dios Padre y escucharlo con el corazón. Veamos diversas formas de hacerlo. Los cristianos disponemos de momentos de oración comunitaria, por ejemplo, durante las celebraciones de los sacramentos. Pero la oración comunitaria no es suficiente, se necesitan momentos de oración personal. La Iglesia propone una serie de plegarias para ayudar al cristiano en su relación con Dios: el Padre Nuestro, el Ave María, el Rosario. La mayoría de estas plegarias tradicionales tienen un origen bíblico. En la Iglesia siempre ha habido unas personas dedicadas especialmente a la oración, que son para el resto de los cristianos verdaderos maestros de oración, y se trata de los religiosos y religiosas de vida contemplativa. Veamos ahora el origen de algunas plegarias. Empecemos por el Padre Nuestro. El Padre Nuestro procede del mismo Jesús, en respuesta a la petición de sus discípulos de que les enseñara a orar. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13. Según la Iglesia, el Padre Nuestro constituye un resumen de todo el Evangelio. El Ave María. El Ave María se compone de dos partes.
La primera tiene origen bíblico, ya que está formada por el saludo del ángel Gabriel a María en la Anunciación, Lucas capítulo 1, versículo 28, y por la exclamación de Isabel al recibir la visita de María, Lucas capítulo 1, versículo 42. La segunda parte es una petición tradicional cristiana en que solicitamos la intercesión de María. El Gloria. El Gloria es una plegaria de contenido trinitario, pues se refiere a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que por su brevedad suele usarse como conclusión de algunas oraciones. Asimismo, tenemos algunas plegarias de la misa, como el Gloria de la misa dominical, que empieza con las palabras con que los ángeles anunciaron a los pastores el nacimiento de Jesús. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículo 14. El credo que es un resumen de la fe cristiana y tiene dos versiones. El símbolo de los apóstoles, que era el símbolo bautismal de la Iglesia de Roma en los primeros siglos, y el credo de Nicea-Constantinopla, más desarrollado, que se redactó en los dos concilios del siglo IV. Espero que lo que hemos aprendido el día de hoy nos sirva para profundizarlo en nuestra vida y ponerlo en práctica. Que Dios nos bendiga y hasta una próxima oportunidad en este nuestro espacio Educando en la Fe. Aquí estoy, quiero servirte con mi vida, hacer tu voluntad hasta la eternidad. Hemos presentado Educando en la Fe, un programa producido por la Oficina Diocesana de Educación Católica de Arequipa. Señor, aquí